Ministerios Ebenecer Honduras presenta Doctrina Apostólica, un espacio creado para discipular el cuerpo de Cristo, rompiendo paradigmas, generando opinión. Con ustedes, el apóstol Dr. Germán Ponce. Dios les bendiga una vez más por hacernos el favor de permitirnos ingresar a su hogar y estar con nosotros aquí en este programa Doctrina Apostólica. Estos programas, esta serie de programas, realmente no recuerdo si van 8 o van 9, que los llevamos así en línea, me da la tarea de enseñar un poquito sobre lo apostólico, para que, quiero insistir, hay verdades que si solo se enfocan de un lado, se van a convertir en caricaturas. Por ejemplo, si usted me acompaña, aquí un gran hombre de Dios aquí me hizo una caricatura, no sé si la logran enfocar. Y veo que el bandido lo más grande que me hizo fue la nariz, por algo será, ¿verdad? Que lo aumentó. Es una gran verdad. Y es una gran nariz, dijera alguien también. Pero note que una verdad en la Biblia, cuando solo eso se habla, se va a terminar por una caricatura. Se va a terminar a producir un gran exceso que puede provocar males en el pueblo de Dios. Es cierto, Efesios 4:11 habla de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero creo que el enfoque de lo apostólico ha traído mucha bendición para algunos y mucha catástrofe para otros. Porque se piensa que el apóstol es el non plus ultra, el que va a ser el más grande que todos. Y mi Biblia dice que el mayor es el que sirve. Por eso me da la tarea de ver, en estos creo que 8 o 9 programas que llevamos, la tarea es enseñar lo que la Biblia dice, lo apostólico. No voy a pensar que porque el programa, que Dios bendiga a todos los que nos ayudan a hacerlo, aquí en esta linda pantalla que nos han dado, se llama Doctrina Apostólica, solo vamos a hablar de lo apostolar. Vamos a hablar de muchas cosas, pero he recibido de parte de Dios hablar lo que realmente debe desarrollar un apóstol. Y fíjese que me llamó la atención, la última vez hablamos un poquitito de cómo eran las redes apostólicas. Pero hablamos del apóstol Pedro, hablamos del apóstol Pablo un poco, y hablamos también del apóstol Juan. Pero Juan es un apóstol que realiza labores tan importantes. Juan es el único que vio al Señor en cuerpo de humillación, o sea, el verbo encarnado vestido de hombre. Juan lo vio metamorfizado cuando estaban allá en el monte de la Transfiguración. Juan lo vio como después de muerto, lo vio resucitado, pero Juan lo ve. En Apocalipsis, en un cuerpo que está glorificado, y en ese cuerpo lo que él hace es rendirse y lo adora. Juan tiene muchas cosas en el apostolado, y Juan realiza una labor apostólica tan tremenda que dijera yo que cada uno tiene un llamado, pero a Juan le dicen, ¿sabes qué? Están Pedro y Juan. Mire cómo ahí otro día hablamos de los celos apostólicos, celos ministeriales, porque está Pedro y cuando mira lo que le iban a dar a Juan, entonces dice, Señor, yo voy a morir de esta manera. ¿Y cómo va a morir Juan? Y el Señor dijo, y si yo quiero que éste quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Y luego en Juan 21 dice, no estaba diciendo el Señor que no iba a morir, estaba diciendo que él iba a estar vivo hasta que él viniera. Me llamó mucho la atención porque considero, por favor no me voy a apedrear por esto, pero que Juan no ha muerto. Juan, al igual que Elías, al igual que Enoc, como que de alguna manera se lo llevaron sin ver muerte, porque le dijeron, ¿sabes qué? Te he dado cosas, te he dado las copas, te he dado los sellos, te he dado las trompetas, pero los 7 truenos, aunque te los di, guárdalos, porque tú los vas a dar en medio de los tiempos tribulacionarios. Entonces, Juan es un apóstol muy especial. Fíjese que a Juan, en el capítulo 11, verso 1, le dan una tarea, y dice Juan, oiga esto, me fue dada una caña de medir, semejante a una vara. Y alguien dijo, levántate y mide, oiga, el templo de Dios, mide el altar y mide a los que en él adoran. En esta oportunidad, yo quiero que venga conmigo, que me acompañe.
Y en esta oportunidad lo que yo quiero hablar es de la caña apostólica. Quiero hablar de esa vara, de esa, como dice la Escritura, ¿verdad? De la caña apostólica. Es una caña que de alguna manera nos va a servir para medir. Fíjese que cuando yo veo la misión que de pronto tiene Juan, porque es la caña, y la caña obviamente sirve, ahí mismo lo dice, no hay que inventarlo, ahí dice que es para medir. Es decir que ahora voy a ver a un Juan, que es un apóstol tan especial, porque dijimos que es el único que vio al Señor en cuerpo de humillación, en cuerpo transfigurado, en cuerpo resucitado y en cuerpo glorificado. Juan empezó su tarea desde muy joven, él siendo el más joven de todos los enviados, de todos los apóstoles. Apóstol viene de una palabra griega que se dice apostolos, que es enviar. Entonces, la caña apostólica es la caña que recibe un enviado para poder medir. ¿Para qué se mide? Para ver si realmente está dando la talla que el Señor quiere que tengan. Pero me llamó la atención en este inicio del programa que a Juan se le da una tarea, y se le da una tarea de medición. Y fíjese qué cosa esta, yo soy enemigo, aunque usted no lo crea, enemigo de los números. A mí me preguntan cuántos miembros tiene, y yo prefiero decir yo no sé cuántos habrán, porque primero no sé cuántos hay, voy a pecar si digo más o menos. Por ahí anda una broma, ¿quieres oír a un pastor mentir? Pregúntale cuántos miembros tiene. Y ahí, aquí caben 20,000, 25,000, 30,000, a veces el lugar es pequeño, aquí caben 400, 500, como que todos quisiéramos tener un poquitito más de lo que Dios nos ha dado. Pero al final le dicen a Juan, ¿sabes qué? Quiero que midas. Y dice en Juan 11:1, en Apocalipsis, perdón, que también lo escribe Juan, dice que hay que medir 3 cosas, vamos a medir. Y si usted lo mira, aquí dice que hay que medir, número 1, el templo de Dios. Número 2, hay que medir el altar. Y número 3, a los que adoran. Entonces hay que medir, fíjese qué cosa, hay que medir los adoradores. Y hay que ver qué bases, cuáles dijeran los estudiosos, cuál es la dimensional para poder medir a los adoradores. Aparte dice el Señor, ¿sabes otra cosa que hay que medir? Hay que medir el altar. Y vamos a empezar, porque vengo de atrás para adelante, vamos a empezar midiendo el templo. Dice, hay que medir el templo de Dios. Ya, el marcador está llegando a sus finales, ¿verdad? Déjeme verlo a esto. Entonces, Dios ejecuta y manda, hay una tarea, dice, y alguien dijo, levántate y mide, y le dicen que mida el templo de Dios, que mide el altar y a los que le adoran. Entonces hay una permisión de poder medir estas 3 cosas. Y tal vez lo primero que nosotros deberíamos de ver, me llamó la atención, que es el templo de Dios. Ahora, déjeme decir algo aquí, voy a utilizar otro color, en lo que tal vez me auxilien con un marcador negro así como este. Notemos que hay algo muy importante. Dice el templo de Dios. Entonces, yo no, como es el Señor, ¿verdad? Voy a utilizar una D más grande aquí. El llamado, note aquí, es para medir. Es para medir. Y entonces me llamó la atención que dice el templo. Pero yo no quiero que usted piense que dice medir el templo. A ver, este templo tiene 25 por 25, tiene 625 metros cuadrados. No se trata de ese tipo. ¿Por qué? Porque cuando la palabra aparece aquí como templo, hay 2 acepciones en el griego que nos deben de servir. Y voy a usar tal vez un marcadorcito más fuerte, a ver si lo logro. Este templo de Dios, usted lo tiene que ver bien, porque hay 2 tipos de palabras, hay 2 palabras. Una es la palabra hierón y otra es la palabra naos. Entonces uno empieza a notar muchas cosas que hay que entender en la Escritura. Entonces ahora hay 2 templos. El templo que está allá afuera, el que usted no puede ver aquí en la iglesia, el templo arquitectónico, ese es el templo hierón. La iglesia tal y tal, ubicada en tal lugar, ese es el templo hierón. Ese es el templo hierón. Pero cuando nosotros vamos a ver, cuando se habla del templo de Dios, se está hablando donde Dios vive. Y recuérdese que es nuestra casa.
Y nuestra casa realmente es este cuerpo. Entonces, por eso ojalá que con el pasar de los tiempos yo tengo esa fe. Poder sacar una Biblia, que cuando uno vea, y el Señor llegó a predicar al templo, y entre paréntesis, Jerón. Y cuando dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo, que dijera nosotros somos el naos del Espíritu Santo. Entonces, acompáñenme un poquitito. Entonces nos damos cuenta que hay dos palabras, porque Jerón es el templo arquitectónico, pero naos es nuestro cuerpo. Fíjese qué cosa más interesante, porque entonces una cosa es hablar de templo Jerón y otra cosa es hablar del templo naos. Yo tengo un amigo, o tal vez alguien que me escribe, que me dice: Germán, tú le predicas a la gente que en el templo deben de estar y que ahí Dios va a hacer cosas, pero es este templo. Yo le digo: mira, cuando yo voy al griego, que tal vez tú tienes, si no lo has leído, es en el templo Jerón, es el lugar de congregarse. Y ese no hay que medirlo, es el que casi todos queremos medir, para decir yo tengo el templo más pequeño, el mediano o el más grande. Pero lo que Dios le dice: ¿sabes qué, Juan? Quiero que midas el templo, pero que midas los cuerpos donde yo vivo. Y entonces el cuerpo que yo he utilizado, como decía el apóstol Billy, que lo invitamos a uno de estos programas, como una nave, pero como una nave de salvación. Quiero que venga conmigo, por favor, porque en el libro de Efesios, capítulo 2, verso 21, dice: en quien todo el edificio bien ajustado, todo el templo bien ajustado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Ah, de verdad que hermoso es poder estudiar aquí la Escritura. Dice Efesios 2:21, le ruego que usted pueda verlo ahí en su hogar. Corra tal vez ahí. Yo sé que tal vez tiene su cafecito, su fresco. Acérquese a su pantalla, televisión, siéntese conmigo, yo lo espero. Ponga ahí de una orden que alguien le traiga eso, así como que en lo que usted no se dio cuenta alguien me dejó un marcador ahí rápido. Pero note lo que dice Pablo: en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo. Ah, es un edificio que crece. Un edificio no se puede hacer que crezca aquí, porque eso se hacen de un tamaño con especificaciones. Pero note que dice en Efesios 2:21, para hacer un templo santo en el Señor. Entonces no es la palabra Jerón, lo que es la palabra naos. Entonces note que dice Pablo que vamos a crecer como un naos santo en el Señor. Voy a seguir leyendo. En quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Donde vive Dios es el naos. Y donde todos los naos nos juntamos se llama Jerón. Bueno, usted está aprendiendo griego conmigo también. Dice en el capítulo 3, verso 18. Dice que seamos capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo, el cual sobrepasa todo conocimiento. Ahora, déjeme explicarle, porque usted ya vio, voy a borrar un poquitito aquí. Ahora vamos a hablar solo del templo. Déjeme que tome unos minutitos aquí con usted. En lo que yo estoy borrando, usted se sirve una su tacita de café, una su tacita de té, se toma una su Coca-Cola ahí conmigo y déjeme llevarle a esto. Cuando nosotros empezamos a notar algo, voy a tratar de hablarle a usted de cómo se mide un templo, pero es el templo de Dios. Y entonces, aquí en la Escritura me dice el apóstol Pablo. Pablo me dice: miren, para medir el templo hay que ver 4 cosas. Hay que conocer la longitud, oiga esto, la longitud. Hay que conocer el ancho. Usted lo leyó conmigo ahí en Efesios. Hay que conocer la altura y de alguna manera hay que conocer también la profundidad. Entonces, yo solo estoy siguiendo las instrucciones que la Biblia misma me ha puesto. Y fíjese que la Biblia me pone a mí algunas cosas que son importantes. Le dicen, la caña apostólica nos va a servir para medir, hay que saber medir. Pero hay que medir a los templos. Quiere decir que, ¿sabe qué? Dios ahorita nos va a medir la talla, a usted y a mí. Acompáñeme, venga a ver estas 4 dimensionales que el Señor ha dejado en su palabra para que aprendamos a medir. Porque entonces la caña apostólica es decir, bueno, estarás dando la talla, pero ¿cómo saber uno qué talla es? ¿Cuántos seremos? 32, 30, 34, 30... Yo no sé, le estoy hablando de tallas aquí de ropa, pero la talla que el Señor quiere, mire, la longitud es en línea recta. Entonces, esto nos habla a nosotros de nuestro caminar. Fíjese que dice la longitud, la anchura, la altura y la profundidad. Y entonces, cuando hablamos nosotros de la longitud, hablamos de la línea
que va en el camino. Esto nos habla a nosotros de nuestro caminar con Cristo. Y fíjese que entonces, aquí está la longitud. En la numerología bíblica dice que Enoc caminó con el Señor 300 años y entonces Dios se lo llevó sin ver muerte. Ahora, hermano, que nosotros pudiéramos dar esta talla, porque la talla en nuestra longitud, en nuestro camino, es de 300. Pero 300 en la Biblia es número de agradar a Dios. Mire, una cosa es vivir salvo y otra cosa es vivir agradando a Dios. Dice la Biblia, el hombre casado agrade a Dios, pero agrade también a su esposa. Es una vida de agradar. Dice, todos salieron de Egipto, pero la gran mayoría no le agradó. Entonces, cuando dicen que la caña apostólica es para medir, permítanos que nos midan ahora, a usted y a mí también. Entonces, ¿sabe cómo nos van a medir? Por cómo es nuestro caminar. Pero el caminar, a donde quieren conducirnos, ¿sabe para dónde es el caminar? El caminar es para agradar. No se trata de una vida solo de salvación, no sé, porque desde que conocemos a Cristo somos salvos. Recuérdese que el pueblo de Dios salió de Egipto, todos salieron, qué sé yo, 600,000 de 20 años para arriba, sin contar mujeres y niños. Facilito, multiplíquelo por, qué sé yo, por 5 baratos, son más de 3 millones salieron. Y de esos 3 millones que salieron, solo 2 agradaron. Mire, no agradó ni Moisés, no agradó ni María, ni agradó Aarón. La familia que Dios eligió no agradó, pero Josué y Caleb lo hicieron. Entonces, dice el Señor, les voy a ver cómo están en su medida, los voy a medir. Y lo primero que mide el Señor, fíjese qué cosa, déjeme que diga algo en contra de nosotros los pastores. No dice, te voy a medir de acuerdo a cuántas ovejas tienes. Fíjese qué tremendo. No te voy a medir a ver cuánto dinero tienes. No te voy a medir de acuerdo a tu fama o a tu éxito. Te voy a medir tu caminar de acuerdo a un número que es 300. Y 300 es, ¿eres un pastor que agrada? ¿Eres un apóstol que agrada? ¿O eres un apóstol que solo vive para chasquear los dedos y que todos le hagan caso? ¿Eres un apóstol que solo pide, que solo quiere que le reconozcan su autoridad? ¿O eres uno que ha entendido que el mayor alto grado de liderazgo es el servicio? Entonces, aquí lo primero que dicen es, los voy a medir. Y los voy a medir con el número 300, que es el número de agradar a Dios. Cuando yo me doy cuenta que también habla del ancho, ancho obviamente es el grosor, la banda. Por eso dicen el ancho de banda, los que saben de internet y de todo ese tipo de cosas. Entonces el ancho que nosotros tenemos que tener es un ancho, ¿sabe qué dice la Biblia? De 50. ¿Por qué? Porque 50 es un número de jubileo. 50 es un número de jubileo. ¿Qué es jubileo? Jubileo es que cada 50 años se celebraba una fiesta hermosa donde los que habían perdido tierras las recuperaban, los que tenían deudas les eran perdonadas. Entonces ahora nuestro ancho es, nosotros somos misericordiosos, nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y es que en este caminar es importante, porque note, te voy a dar una caña de medir, apóstol. ¿Para qué? Para que tú puedas medir a los templos, a los naos de Dios. Y entonces el ancho nos habla de misericordia. Entonces déjeme decirle algo, a usted y a mí. ¿Perdonamos a los que nos ofenden? Porque perdonar a los cercanos está muy sencillo, pero a los que de alguna manera, siendo hermanos en la fe, nos causan daño, nos causan un rescosor, se vuelven algo quisquillosos, estamos, si usted me permite la palabra, obligados a poder perdonar. Entonces, note que aquí habla de agradar, habla de perdón, ahora también habla de altura. Es decir que nos van a medir, la altura nos habla de otra perspectiva. La altura nos habla de otra perspectiva, de otro grado, de ver las cosas de arriba para abajo. Esto, cuando yo hablo aquí de altura, me doy cuenta que estamos hablando de madurez. Le voy a decir por qué. Porque el maduro no es el que lleva más tiempo en el evangelio, el maduro es el que ha logrado conseguir altura, pero no de privilegios, porque a veces los títulos solo daño nos hacen. Lamentablemente, hoy somos pastores y al otro día somos apóstoles. Dios mío, yo tengo, considero yo que tenía un amigo que yo lo llamaba y aló, estará Juanito, como se llame, ¿quiere hablar con el apóstol Juan? No, hombre, dígale a Juancho que le habla Germán. Por favor, ¿con quién quiere hablar? Con Juancho. No, le paso al apóstol. Dios mío,
¿Hasta dónde hemos llegado que los títulos han engrandecido tanto a la gente? ¿O creen que el título es que él te hace grande la madurez? Y entonces, dice la Escritura, yo creo que ese es el número 30. ¿Por qué? Porque este es un número sacerdotal. Los levitas empezaban desde los 25 años literales a empezar a entrenarse en todas las cosas inherentes a un liderazgo sacerdotal. Pero a los 30 años, entonces a los 30 años fungían ya, note, a los 30 años fungían como sacerdotes. Entonces, esta ya es una edad sacerdotal. Entonces empiezo a notar por qué dice que nos van a medir. ¿Y cómo nos van a medir? Nos van a medir de acuerdo a nuestra madurez. ¿Cuántos años llevamos? ¿Sabe qué decía Pablo? Es que qué tremendo, si ustedes debiendo ser ya maestros, todavía necesitan que le demos leche. Le voy a contar algo. Viendo aquí el reloj, cómo lo llevo, pero le voy a contar algo. Una vez una persona me dijo, pastor, yo comencé con usted y usted no me atiende, no me dice nada, me ha descuidado. Yo le digo, mira, empezaste conmigo hace 13 años, ¿no crees que en lugar de estarte quejando tú deberías de ser ya columna y baluarte de la iglesia? Entonces, note que el Señor lo que hace es, ¿tienes altura espiritual? Le ruego, no se va a molestar conmigo. Pero ¿cuántos años lleva usted en una iglesia? ¿Ha desarrollado? ¿Ha crecido? No, pastor, no me han dejado. Es que no se trata de andar tan pegajosos con el pastor para que el pastor les vaya a dar privilegio. Se trata de que Dios le dio una unción especial y que su liderazgo aflore para que podamos entender que usted tiene una altura espiritual para llevar carga, una altura para ver los problemas y ver los problemas y al verlos decir, esta es una oportunidad, esa es una edad sacerdotal. Pero venga conmigo, porque yo creo que el tiempo me ha avanzado un poquitín. Profundidad, la profundidad. Cuando yo veo lo profundo, entiendo que esto me habla a mí del conocimiento. Y fíjese que, déjeme llevarlo aquí, al conocimiento. Y en el conocimiento, el que tiene conocimiento sabe que voy a borrar, tiene que tener misericordia. Tiene que tener un conocimiento no solo de letras, sino porque el conocimiento no se mide de alguna manera, o la sabiduría no se mide a través del conocimiento, se mide a través del comportamiento. Y cuando empecé a notar yo esto, el largo, el ancho, la altura, el conocimiento, vi que algo mencionó el apóstol Billy una vez que lo invitamos a este programa, que dijo que 15 era número de misericordia absoluta. Habría que estudiarlo porque el codo y medio es 1.5 por 10, que es plenitud, la misericordia total es de 15. Pero al ver yo 350, 30 y 15, estoy midiendo. Y perdóneme, yo no soy bueno para dibujar. Y lastimosamente el tiempo me ha avanzado mucho. Pero si usted se da cuenta, no voy a hacer el dibujo porque no soy bueno para dibujar, pero el arca de Noé, el arca de salvación, la nave de salvación, Dios le puso medidas. Y la medida era que tuviera 300 codos de longitud, que tuviera 50 de ancho y que tuviera 30 en la parte más alta. Y cuando el arca llega y se acaba el diluvio, queda a 15 de la montaña. Entonces note, estas son las medidas del arca. Pero es una medida de agradar a Dios, es una medida de jubileo, es una medida de sacerdocio y es una medida del conocimiento con plena misericordia. Obviamente me va a quedar muy poco tiempo para hablarle acerca de medir el altar y de medir también a los que en él adoran. Pero voy a tomar unos minutitos más porque me quedan 5 minutitos para esto. Pero voy a utilizarlos en algo. Porque de pronto le dicen al apóstol, mira, hay que medir. Y hay que medir a los que son templos. Entonces, note que hay una orden divina para que de pronto, si usted me permite, yo solo soy el que llego a la casa con el metro, para poder decir, mire, le presto el metro, ni yo lo voy a medir, como los sastres que lo miden a uno. Yo soy hoy Germán el sastre, Germán Taylor, soy el sastre hoy. ¿Para qué? Para poderle decir, ¿sabe qué? Mídase su traje que Dios le dejó y le voy a medir el mío, porque nos tiene que quedar. Porque lo que Dios dice es, todos los que son templos del Espíritu Santo tienen que tener 4 medidas. Y las 4 medidas son 300, que es número de agradar a Dios. Entonces la medida es agradar a Dios. ¿Sabe? Cuando aquella mujer, estaba el Señor sentado y esa mujer llegó, dice la Escritura que ella derramó un perfume de 300 denarios.
Y el Señor dijo, esto quiero que quede escrito, porque esta mujer dio todo, dio su ahorro, dio todo lo que tenía, dio 300. Entonces, esa mujer agradó al Señor. Número de agradar es dar lo mejor para el Señor. Fue una vez a la batalla Sansón. Y dijo Sansón, hoy quiero agradar a Dios, porque Dios lo voy a agradar matando a los filisteos, a los enemigos. Y agarró 300 zorras y las ató así por sus colas. Le puso unas teas que son una antorcha y las tiró en el campo enemigo y lo incendiaron todo. 300 es un número que nos da una victoria por agradar a Dios. Entonces, toda la caña apostólica que hoy, lamentablemente, en el próximo programa le prometo medir el altar y medir a los que adoran. Pero ahora debo de terminar. Porque 50, note, dice el Señor, los voy a medir. Y 50 es un número que usted lo puede ver ahí de jubileo. ¿Sabe qué? Esto nos habla a nosotros de perdón. Es decir, que recibimos el perdón de Dios. Y si recibimos el perdón de Dios, nosotros debemos de perdonar. ¿Habrá alguien que usted tiene que perdonar? Y es que yo lo dije que en Mateo capítulo 18 empiezo yo a notar que hay cosas muy, muy interesantes. Porque en Mateo capítulo 18 se nos dice ahí la Escritura que si uno no perdona, el que ya nos perdonó el Señor puede decir que de alguna manera dijo ahí, dice el Señor el que te perdonó, que ya no te perdona más porque tú no perdonaste a otro. Y entonces le mandó ahí a las personas para que lo castigaran. Lea usted Mateo 18 al final. Entonces, ¿sabe qué? Cuando dicen, midan a los que somos templo del Espíritu de Dios, no es que midan nuestra fama, ni que midan qué éxito tenemos en el Evangelio, en el sentido de si tenemos programa de televisión, programa de radio. No, esto, no nos mida por eso, por favor, no se engañe. No se engañe usted viéndome diciendo que, como tiene un programa, así no me mide Dios a mí, ni lo mide a usted. Nos mide, número 1, ¿me agradas? Nos mide, número 2, ¿estás haciendo la labor de perdonar? Ahora, número 3, cuando yo veo aquí, esto es altura. Y qué bueno que tengamos la cámara ahí, altura, 30. ¿Sabe qué? 30 es un número sacerdotal, sí, pero a los 30 años comenzó Jesús su ministerio. ¿Sabe qué significa 30? Es el despertar a que tenemos una labor delante de Dios. 30, permítame ingresar, ahorita me meto un poquitito ahí en su casa. No pierda la atención, deje su cafecito por un lado, dígale a su esposa, mi amor, miremos ahorita esto, porque 30 es tu momento de empezar a servir a Dios. Jesús pasó con una su infancia, su adolescencia como cualquier otro. Estuvo estudiando, claro, la palabra de los 12 años, 18 años estudiando, pero a los 30, él fue al Jordán, se bautizó y empezó su ministerio. No se puede comenzar el ministerio si uno no se ha preparado. No se puede preparar uno si no ha descubierto quién es. Pero ¿cómo nos van a medir? No pierda, porque hoy el tema se llama la caña apostólica. Como Dios dice al enviado, mide a los santos, mide a los que son templos de mi espíritu, a los naos, a usted y a mí. Y note que la medida que Dios quiere es, ¿sabe qué? Yo no sé cómo será, tal vez se está preparando, pero muchos de ustedes, el Señor les estará diciendo, despierta. Ya tienes tu edad de 30 para comenzar tu ministerio. Ahora, todos piensan que ministerio va a ser, de alguna manera, ser pastor, predicar o enseñar. Su ministerio puede ser que usted sea un empresario y decir, sí, soy empresario, pero ahora, como Pedro dejó entrar a su barca al Señor, lo voy a dejar entrar yo también. Es tiempo, ¿sabe qué?, de comprometernos con Dios. Esa es la edad sacerdotal. Acompáñeme, porque me quedan nada más un minutito. Y por último, la profundidad. Hay algo que le quiero decir porque la sabiduría, le dije, la sabiduría se mide no por el conocimiento, sino por el comportamiento. Entonces Dios aquí nos tiene las 4 dimensionales, longitud, altura, anchura y profundidad. Pero 15 es un tiempo de conocimiento. ¿Sabe? Mi Biblia dice, el pueblo fue llevado cautivo por falta de conocimiento. Entonces, la 4ª medida. Me dicen, Germán, agarra tú eres el sastre hoy espiritual y diles a todos, ¿cómo estás de conocimiento de Dios? ¿Lees tú solo la Escritura? ¿Le pides a Dios revelación? ¿O depende de que siempre te estén enseñando? No hay cosa más hermosa que uno leer y alimentarse con otro, porque eso te va a dar profundidad. Cuando se siembra la semilla, sé que tengo pocos segundos, cuando se siembra la semilla en Mateo capítulo 13, usted mira que todo el ataque es para la semilla. Cae la semilla y vienen las aves y la devoran, se la llevan. Cae la semilla y viene el sol y la quema. Una es devorada, otra es quemada. Y por último cae la semilla y los espinos, las ortigas la ahogan. Note que en Mateo capítulo 13 todo el ataque es para la semilla, porque no tenía profundidad.
¿Qué tan profundo has sembrado la palabra de Dios? ¿Cuál es tu profundidad en el Evangelio? ¿Sabe que a alguna gente no le gusta hablar de profundidades? Pero es necesario que un buen árbol que va creciendo pues tenga raíces profundas para que la semilla germine y el potencial ahí guardado pues finalmente dé todo el fruto que Dios quiere. Lamentablemente el tiempo se nos ha agotado, pero para mí siempre es un privilegio estar con ustedes. Que Dios me acompañe siempre y que usted de alguna manera, ¿sabe qué? Ore por mí, para que me dé una unción magisterial cada vez que vengo a su programa, Doctrina Apostólica. Por hoy lo dejo descansar, que Dios lo bendiga y ojalá que se haya medido bien en la anchura, en la longitud, en la profundidad y en la altura. Que Dios lo bendiga y hasta la próxima aquí en nuestro programa Doctrina Apostólica.